Epilepsia focal. La epilepsia focal es una afección en la que las convulsiones se originan en una parte específica del cerebro. A diferencia de la epilepsia generalizada, en la que las convulsiones afectan a todo el cerebro, la epilepsia focal solo afecta a una parte del cerebro. La epilepsia focal es el tipo más común de epilepsia en adultos y puede comenzar en cualquier momento. Los síntomas de la epilepsia focal varían de persona a persona, dependiendo del área del cerebro afectada y la gravedad de la afección. Algunos de los síntomas más comunes incluyen sensación de mareo o vértigo, pérdida de conciencia temporal, alteraciones en la visión o la audición, movimientos involuntarios como sacudidas en los brazos o las piernas, pérdida del control muscular, sensación de hormigueo o adormecimiento en alguna parte del cuerpo, alteraciones en el habla o el lenguaje. Es importante destacar que no todas las personas que padecen epilepsia focal experimentan todos estos síntomas. Algunas personas pueden experimentar solo uno o dos de ellos, mientras que otras pueden presentar varios síntomas al mismo tiempo. La epilepsia focal, también conocida como epilepsia parcial, puede tener diversas causas. Algunas de las más comunes son: 1. Las lesiones cerebrales, como una lesión traumática, una infección o un accidente cerebrovascular, pueden dañar las células nerviosas del cerebro. 2. Las anomalías congénitas pueden incluir malformaciones del cerebro, como la esclerosis tuberosa. 3. Los tumores cerebrales pueden causar epilepsia focal si presionan o dañan las células nerviosas del cerebro. 4. Algunas enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Huntington, pueden causar epilepsia focal. 5. Los trastornos metabólicos, como la hipoglucemia o la hiponatremia, pueden causar epilepsia focal. 6. Los problemas vasculares, como la arteriosclerosis o la hipertensión arterial, pueden causar epilepsia focal al dañar las células nerviosas del cerebro. Es importante destacar que en muchos casos la causa exacta de la epilepsia focal no se conoce. En estos casos se habla de epilepsia focal de origen desconocido. El diagnóstico de la epilepsia focal se realiza mediante una serie de pruebas que incluyen: el médico revisará tu historial médico y realizará un examen físico para descartar otras causas de tus síntomas. El electroencefalograma mide la actividad eléctrica del cerebro y puede detectar anormalidades en la actividad eléctrica del cerebro. Una resonancia magnética puede mostrar si hay alguna anomalía en el cerebro que puede estar causando las convulsiones. Una tomografía por emisión de positrones puede mostrar áreas del cerebro que no están funcionando correctamente. El tratamiento de la epilepsia focal varía dependiendo de la gravedad de la afección y de los síntomas presentados. Algunas opciones de tratamiento incluyen: los medicamentos antiepilépticos se utilizan para prevenir o reducir la frecuencia de las crisis epilépticas. Es importante que estos medicamentos sean prescritos y supervisados por un médico, ya que pueden tener efectos secundarios. En algunos casos, la cirugía puede ser la opción para tratar la epilepsia focal. Este procedimiento consiste en extirpar la parte del cerebro que está causando las crisis epilépticas. Estimulación del nervio vago es una técnica que consiste en la implantación de un dispositivo que estimula el nervio vago, lo que puede reducir la frecuencia de las crisis epilépticas. La dieta cetogénica se caracteriza por ser rica en grasas y baja en carbohidratos,
lo que puede ayudar a reducir la frecuencia de las crisis epilépticas en algunas personas. La epilepsia focal es una condición neurológica común que afecta a una parte específica del cerebro. Los síntomas de la epilepsia focal pueden variar según la parte del cerebro afectada, pero incluyen movimientos involuntarios, alteraciones en la percepción y dificultad para hablar o entender el lenguaje. El diagnóstico de la epilepsia focal se realiza mediante una serie de pruebas y el tratamiento dependerá de la causa subyacente de las convulsiones. Si tienes síntomas de epilepsia focal, es importante buscar atención médica para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuado.